presentación de don Gilbert es su experiencia en el trabajo a nivel de estas especies de vida silvestre en la región y el aporte obviamente a su proceso de atención a algunas de las emergencias que supongo son parte de la ponencia. Entonces, agradecerle a doctor Gilbert Cavallini el poder estar con nosotros el día de hoy y obviamente generar ojalá un sinnúmero de preguntas con respecto a la importancia de su trabajo. Muy amable y muchas gracias. Gusto. Comparto la... Si puede compartir la pantalla ya, está bien. Empezamos. Adelante. Bueno, el tema que vamos a tocar es más que todo electrocución de mono congo, muerte y lesiones. Es basado, como dijo don Ronald, en las experiencias que hemos tenido a lo largo de 13 años prácticamente. Diría que en los últimos 3 o 4 años ya la cantidad de casos ha sido algo alarmante. Hubo un momento en que durante un mes, más que todo cuando hay vientos, llegamos a tener más monos internados que gatos. Entonces, ya es algo para nosotros ya exagerado la cantidad de casos que estamos viendo por acá. Acá nada más les ponemos una diapositiva de un mono congo macho adulto. Aquí en el área es muy normal estarlos escuchando en las mañanas y en las tardes. Inclusive se terminan metiendo hasta las casas. Esto es un mono congo adulto también, en una fotografía normal, como desearíamos que se pudieran estar viendo constantemente. Acá nada más para que vean la cercanía que alcanzan, la mayoría terminan en los patios de las casas, en los techos, en los restaurantes. Tenemos muchas peleas entre monos y perros. Aquí en Tamarindo se ha dado mucho la reproducción de los American Stafford, que es una raza que sabemos que no le gusta mucho ni los gatos ni los animales silvestres. Entonces también la cantidad de accidentes por ataques de perros se ha dado mucho en los últimos años. En cuanto al problema de electrocución, bueno, tenemos una explicación más sencilla, digamos, de parte de Cope-Guanacaste, del señor Graving, que es el técnico que trabaja con ellos, y lo que nos dice es que el cableado es primario y secundario. El cableado primario es de media tensión y con solo que un mono se acerque unos 20 centímetros, ya es suficiente para que donde ellos cortan el aislamiento entre el cable y el cuerpo, ya la electricidad les va a causar un rebote y por ende las quemaduras. Entonces, cuando es de media tensión, por lo general, vamos a recibir animales que están quemados en diferentes partes del cuerpo. Cuando la situación es de cableado secundario, por lo general los animales se quedan pegados porque el tipo de electricidad en este caso es de baja tensión y les causa contracciones musculares. Entonces, con solo que ellos estén en un punto tocando el cable y en otro punto tocando otro cable o un árbol, ya va a haber electrocución. La gravedad va a ser si es primario o secundario. Acá podemos ver en esta fotografía, bueno, recibimos llamadas, videos, hay en YouTube denuncias de parte de los turistas, porque obviamente esto es un cuadro espantoso.
Esto es un mono que podemos asumir que acá se pegó a un cable secundario, la parte táctil de la cola quedó trasroscada y prácticamente cocinada hasta esta parte. Está guindando, se puede ver que la quemadura le llegó hasta acá y quedan pegados en el cableado. La gente empieza a tomar fotografías, la gente llora, la gente grita, todo el mundo pide ayuda y normalmente Cope-Guanacaste trata de ser el que va al lugar a bajar el cuerpo. Obviamente no siempre logran ir inmediatamente, son muchos casos, hablamos que creo que la semana pasada tuvimos 9 casos y eso implica que una cuadrilla se esté moviendo constantemente al lugar para retirarlos. Todo el tiempo que el animal dure ahí guindando, obviamente da una pésima imagen al turismo y al país. Además, el trauma que genera esto en la manada, porque obviamente están viendo a un miembro en su ruta normal, cocinado, y esto psicológicamente afecta mucho a todo el grupo. Por lo general tratarían ellos de despegarlo y donde tratan de despegarlo se siguen quemando. En estos casos, bueno, los biólogos saben incluso más que nosotros, pero en estos casos generalmente es el macho el que trata de despegar al que quedó pegado. Y cuando el macho lo trata de hacer, termina igual, quemándose él. Y si le llega a ocurrir algo al macho, ahí sí la jerarquía de toda la manada está gravemente comprometida. En la parte de manejo, más que todo, porque si el macho termina falleciendo, posiblemente las hembras con crías van a permitir el ingreso de otro macho y el macho que llegue suele matar o herir a las crías. O las hembras entonces se separan entre ellas tratando de salvar a las crías y la mayoría no lo logran solas porque obviamente el macho es parte importante de la jerarquía y de la protección que ellos ocupan. Aquí, bueno, siempre me ha llamado la atención que la cantidad de cables que puede llevar un poste es exagerada. De parte de Cope-Guanacaste, ellos han tratado de ir cambiando estos postes de madera, se han ido cambiando por postes de cemento. Cuando han hecho estos arreglos, tratan de minimizar la cantidad de cables que hay, pero, se me pasó esa, pero es muy difícil. Supuestamente, de mi parte, yo pienso que obviamente la zona requiere un desarrollo, obviamente la zona quería tener electricidad, quiere tener wifi, quiere tener todo eso. El problema que vemos es a la hora de dar permisos. No se ha tomado en cuenta realmente los corredores biológicos y se ha permitido poner postes donde sea. Incluso por mucho tiempo hemos peleado la opción de que se hagan subterráneos de una vez. Pero aquí en la zona creo que los únicos que se han dado la tarea de hacer las nuevas construcciones subterráneas ha sido Reserva Conchal y Hacienda Pinilla. Casi la mayoría de las demás construcciones siguen poniendo los postes por donde dé lugar. Ahora también le reconozco a Cope-Guanacaste que son los que nos han ayudado a acudir a recoger a los animales, han comprado de su propio dinero las jaulas para el transporte y hemos ido capacitando a la gente de ellos. No solo Cope-Guanacaste existe en la zona, existe el ICE, existe la Compañía Nacional de Fuerza de Luz, existe Cabletica, Telecable, Claro, todas esas brillan por su ausencia. Nunca han tenido a nadie que nos ayude en lo que es problemas de electrocución en monos. Bueno, aquí vemos, este mono está totalmente cocinado. Asumimos lo mismo, este se agarró de cables primarios. Y acá, en este otro, este es un video para que vean lo grave de la situación. Acá, bueno, acá podemos ver, bueno, primero la cantidad de cables es exagerada. De parte de Cope-Guanacaste, aquí se ponen unos aisladores que son como para poner un poco de distancia entre los cables, pero la distancia no es suficiente
para que el mono no logre agarrarse de 2 puntos. Obviamente, si les pedimos más distancia, el cableado terminaría casi que a nivel del suelo si tienen que separar a más distancia estos 10 o 12 cables. Por lo general, los monos van pasando y donde ellos ven que nada pasa, todos los demás los van siguiendo, pero no mantienen un distanciamiento prudente. Entonces, si los primeros tuvieron la casualidad de pasar sin tocar y hacer tierra, los demás los siguen y ya cuando la electrocución se da, pues ya no hay nada que hacer porque ya vienen todos en fila, uno detrás del otro. Este, por ejemplo, ya se quedó pegado de la cola. Y si volvemos a ver el video, el resto de la manada está esperando ya del otro lado. Acá no hay ningún tipo de reforestación que se haya hecho en las 4 esquinas del lugar. Obviamente, en algún momento, todo esto fue bosque, todo fue construido, se llegan a poner los tendidos eléctricos, tienen que podar árboles, hay permiso para podar árboles, o sea que el MINAE tiene que darle el permiso a la COPE Guanacaste para podar, pero después de que se hacen estas podas, no hay reforestación, para nada. Entonces aquí se puede ver que de 4 esquinas, solo 2 esquinas tienen árboles. Igual los árboles que hay son caducifolios y ninguno es como de un tamaño considerable que sirva realmente de puente. Igual Cope Guanacaste nos ha ayudado a ir poniendo algunos postes, pero los postes, según el último estudio, creo que andaban entre $200 y $300. Por muchos años los postes los puso Salvemonos, que es la fundación que hicimos hace 13 años, la señora Simona Trimarchi y Patricia Sterman, más que todo, pero era impagable el hacer los puentes. También se fue aprendiendo con el material, porque al principio se hicieron puentes como de cuerda, como la de barco, después se pasó a puentes de nylon, y de igual manera, no es solo poner el puente, es el mantenimiento. Los puentes aguantan de 1 a 3 años, pero si después de puestos se dan nuevas talas de árboles, obviamente altera toda la función que tenía el puente, perdón. Entonces, digamos que la eficiencia del puente tiene mucho que ver con el manejo que se vaya a dar en el lugar. Tiene que ser algo como un acuerdo entre todos. También nos ha pasado muchas veces que ya con Cope Guanacaste coordinamos que se pongan los puentes, ellos en algunos casos pagan el puente y después llega Cabletica o Telecable, poda y se vuelan el puente. Entonces, obviamente es frustrante. También la gente nos reporta los puentes, pero no siempre nos los reportan. A veces se lleva el puente, no sé, un camión se lo lleva, o cuando hay tornados o fuertes vientos, casi siempre, digamos, en octubre, que esto se inunda y llueve demasiado, se caen muchos árboles, terminamos perdiendo los puentes. Acá, bueno, ellos ponen unos tipos de aisladores. Acá podemos ver, obviamente, que ya el mono agarró esta parte con la cola y es un cable secundario, la cola ya quedó tiesa y la parte táctil es la que generalmente ya sufrió el daño. Aquí, esta es la misma fotografía del mono ya guindando, pegado de la cola. El resto del cuerpo todavía no se ha quemado ni se ha dañado. Por esta parte, siempre que atendemos las emergencias, tenemos muy buena relación con el doctor Francisco de Nosara, que él es el que recibe gran cantidad de animales por más tiempo. Entonces, lo que hablamos es que si la parte táctil de la cola ya quedó muy calcinada, desde la última vértebra trataríamos de hacer una amputación, pero prácticamente estaríamos convirtiendo a un mono en un chimpancé, porque ya perdió la cola. Por ende, ya va a perder el equilibrio y es un mono que lo más seguro no logre vivir bien en vida libre o se tiene que acostumbrar a andar caminando en la tierra. Es el caso, tenemos un mono que ya es conocido, nos lo han llevado a la veterinaria 3 veces, le tuvimos que amputar la cola desde la base, él estaba bien, el resto de salud, comía y todo, era un macho, y lo volvimos a liberar en Pinilla y la gente nos sigue mandando fotos de que ve un mono caminando.
¿Hasta qué punto fue buena idea hacer eso? No estoy seguro, pero obviamente ya son daños tan fuertes que ese animal se está exponiendo a ataques de depredadores constantemente y me imagino que ustedes siempre lo han visto deambular solo. Obviamente para el resto de la manada es un mono raro que anda con esas conductas. Bueno, también cada vez que tenemos un accidente, tomamos el número del poste y se le manda el reporte a Cope Guanacaste. Entonces ellos mandan una cuadrilla para revisar si es que ese poste no tiene aislantes, porque tratan de poner unos aislantes para evitar estas situaciones, pero tengo entendido también que cada aislante que se les ponga a los postes o al lado del transformador tiene un costo como de $200 a $300. No es que ellos pusieron un aislante en cada poste que existe, porque sería una suma millonaria lo que tienen que invertir, sino que conforme tenemos accidentes, hacemos el reporte y ellos se van encargando de cada poste, Esto pasó la semana pasada, fue un mono que encontraron en el suelo, muerto, aparentemente fue electrocutado. Igual recibimos un montón de mensajes por Facebook, por internet, de llamadas a la veterinaria, que vayan a recogerlo, que hagan algo, que qué le pasó. Este duró 2 días en que mandamos a poner este papel donde dicen no tocar, las autoridades se encargan, porque se supone que en vida silvestre así debe ser, pero duraron 2 días en recogerlo. Igual, lo que digo, el daño a la imagen como país en cuanto a la protección que se le da a la vida silvestre es enorme, porque la gente viene pensando en la ecología y en lo verdes que somos, y cuando se encuentra estos panoramas, de hecho la señora que lo encontró iba caminando con los niños y obviamente le quedaron devastados. Estas son unas fotografías de lesiones en piel. Al principio tratamos de salvar casi todos los casos, hasta que poco a poco tuvimos que irnos haciendo un poco más duros y ver qué realmente podría sobrevivir y qué no podría sobrevivir. Estas son lesiones, diríamos, que posiblemente de un cable primario que no se dieron por contacto directo, sino por el rebote, por lo que expliqué al principio. Y obviamente toda la piel llega quemada, prácticamente cocinada, huele a carne quemada, como a barbecue, así de mal huele. Hay que cortar y debridar todos los bordes y quedan con lesiones abiertas. En el caso de los juveniles, ellos se dejan que los tratemos como si fueran niños en lo que son las limpiezas y los tratamientos. En lo que son hembras, curiosamente, son menos los casos de este tipo de quemadura. Ellas suelen llegar con las manos quemadas. Esto generalmente son los machos y los jovencitos. Obviamente, el problema que tenemos con los jovencitos, se desinfectan, se tratan con antibióticos, con analgésicos, antiinflamatorios y se los mandamos al refugio de Nosara, que hay 2. Está el refugio de Nosara y está Cibu. Ambos, si no me equivoco, los ve el doctor Francisco, pero hemos llegado prácticamente a recontrallenarles el lugar. Y son lugares que viven también de donaciones. Entonces, esa parte es muy dura. Con la parte, si el electrocutado fuera un macho adulto, generalmente casi que es mejor eutanasiarlo. Él de solo la picazón se va a rascar fuertemente, llegan a hacerse perforaciones hasta exponerse los órganos, o de la ansiedad. Tuvimos un caso que en una noche prácticamente él se bebió los 2 brazos. Se le veían unas lesiones superficiales en las manos, pero evidentemente no tenía buena circulación y durante la noche empezó a morderse los dedos. Cuando llegamos a verlo, en cuestión de 2 horas, porque tenemos servicio de emergencias y se hacen las guardias, no había una gota de sangre en la jaula, pero no tenía brazo. O sea, se arrancó todo el músculo, todo el pelo, toda la piel, se chupó los huesos y era como ver los brazos de una calavera guindando en un tronco. Desde eso, cuando tenemos un macho adulto herido,
fuertemente, de una vez lo ponemos en eutanasia. Siempre compartimos las fotografías con el doctor Francisco o con el doctor Mauricio Jiménez de la Universidad Nacional para que nos den una segunda opinión de si debemos realmente proceder con la eutanasia o creen que podemos hacer algo más. Este caso, bueno, es una mona joven. Aquí se puede ver donde están todas las manos petrificadas. La piel está quemada, el músculo está totalmente cocinado. Cuando llegan así, lo que tratamos es con una aguja de ir punzando la parte más distal a ver a dónde nos topamos sangre. Pero en estos casos, a veces llegamos hasta la parte del codo y no hay sangre. Entonces, ya por experiencia, si el animal va a requerir amputación de 2 miembros, incluyendo la cola, es mejor eutanasiarlo. Otro hallazgo que no entendemos qué es el tipo de dentadura. La mayoría llegan con los dientes llenos de sarro en cantidades exageradas. Prácticamente se ve una desmineralización. En un momento habíamos hablado con un biólogo, no recuerdo quién era, y nos dijo que seguro eran manadas que estaban comiendo mucho teca. Y el teca tiene las hojas como lija. Entonces, donde empiezan a comer teca, se les lija el esmalte y los dientes están expuestos a que se piquen o formen sarro más rápido. Acá es la cola, totalmente enrollada. O sea, prácticamente aquí no había nada que hacer. Lo triste es que llegan vivos y a veces lo único que tienen es la cabeza. O sea, la cabeza tienen los ojos abiertos, mueven la boca y el resto del cuerpo está cocinado. Este es otro caso encontrado en la calle. Generalmente cuando se electrocutan así, bueno, obviamente no se pudo sostener, caen vivos casi siempre y mueren del golpe. Entonces por eso es que aquí ven húmedo, posiblemente fue sangre en un inicio, o sencillamente ya donde caen se les empieza a salir líquido gástrico por la boca. Esto es nada más a manera ilustrativa, esta fotografía. Esta no es de una quemadura. Nunca en la vida habíamos visto un mono atacado por abejas. Y este falleció. Fue un mono que llegó con más de 2000 aguijones de abejas. Era jovencito. Aquí pueden ver todos los aguijones. Ok, aquí vamos con las quemaduras que, digamos, nos hacen creer que podemos salvar al animal. Todo esto está quemado de cable primario, diríamos por rebote. Huele a pelo quemado, pero esto pasa generalmente cuando hay llama o cuando fue muy fuerte la descarga. Los dedos están contraídos, pero donde empezamos a punzar, generalmente sacamos, hay edema, hay líquido y hay sangre. Entonces, si nos aguanta en anestesia, logramos debridar todo esto y tratamos al animal con vendajes. Es muy difícil porque obviamente ellos se arrancan el vendaje casi que 2, 3, 4 veces al día. No podemos estarlo sedando 2, 3 o 4 veces al día, pero se trata por lo menos de hacerle un trabajo una vez al día. Se mantienen con antibióticos 5 días y analgésicos y depende de la mejoría, los mandamos al refugio de Nosara o a Sibu. En el caso de estas colas, ya hemos amputado varias y les va relativamente bien cuando son jóvenes. Como les decía, si es un macho adulto, es eutanasia, porque no va a poder ser líder de la manada. E inclusive si no fuera el mono principal, por lo que hemos visto, vuelven mordidos o heridos. Entonces creemos que el mono líder, donde lo ve así, lo trata de sacar de la manada y en ese intento de sacarlo de la manada, lo muerde y lo golpea. Generalmente los mordiscos los hemos visto en la cabeza. Entonces nos parece que sí, que en efecto es un mono mayor que los agarra, los sujeta y los muerde y los echa de la manada. Este caso, pues obviamente le fue bastante mal. Aquí podemos ver la cola
totalmente quemada, toda la parte táctil se le vino. Aquí vemos que también, bueno, le quemó los flancos, tiene exposición, bueno, de un poco del colon, y la cola está totalmente lejos del cuerpo. O sea, esta cola ya viene tiesa, está totalmente cocinada. Estos casos directamente tenemos que eutanasiarlos. Para eutanasiarlos no se logra ni siquiera pegarles una vía, ya vienen con presión demasiado baja. Terminamos haciendo la eutanasia intracardíaca y pues es bastante deprimente porque el monito, o sea, te está viendo y está consciente de lo que está pasando, solo que el cuerpo no le está respondiendo. Estos son los casos que le decimos de mordiscos. Estos monos han llegado como con una herida, digamos, aquí se ve que ya tenía una mano quemada, pero sea como sea, estaba viviendo con una mano quemada y después llega con todos estos huecos en la cabeza. Pues creemos que es por cuestión de jerarquía, es un mono defectuoso para el macho de la manada, y obviamente lo tiene que sacar de la manada porque no va a ser un heredero, digamos, de su trono, y la madre está perdiendo tiempo criándolo a él, que no es un sujeto hábil. Estos de los peores casos que hemos visto. Este año recibimos como 7 casos en donde las monas, esta mona se electrocutó. Aquí se le pueden ver las manos electrocutadas. Cae muerta y el monito, que nunca hemos recibido ningún monito electrocutado ni quemado, o sea que la electricidad, en teoría, no le debería estar pasando a él, está vivo y está pegado mamando de la mona fallecida. Entonces nos llaman, siempre le decimos a la gente, tráiganos todo, incluso la mamá, para no tenerlo que despegar ni hacerlo sufrir más. En la veterinaria manejamos peluches de mono, y entonces ya los ponemos con un peluche de mono y empezamos a darle fórmula. La fórmula que utilizamos es la Isomil, que es bastante cara, pero si es el caso que son recién nacidos, empezamos con chupón cada 2 horas, y apenas podemos, los mandamos a los refugios de Nosara y Cibu. En el pasado, cuando trabajamos con salvemonos, no teníamos casi nunca ayuda del MINAE para el traslado, y nos cobraban $300 por llevarlos a Nosara. Después empezamos a trabajar con voluntarios para que los trasladen, pero para trasladar un animal silvestre ocupamos la carta de permiso del MINAE. En el último año, yo diría, año y medio, está siendo bastante eficiente esa comunicación. Nos están mandando la carta casi que en el mismo día, y estamos logrando que algún voluntario los lleve con ese permiso por si los llegara a parar el tránsito, o los personeros del MINAE están viniendo a recogerlos. Como les decía, como por los primeros 10 años, todo eso corría por cuenta de salvemonos. Aquí se puede ver otro macho que se electrocutó, pero al ser machos son un poco más fuertes, disimulan más las lesiones, pero obviamente cayó de cabeza. Entonces ya veremos cuál es el destino que vaya a tener un caso así. Aquí se le ven los testículos y aquí se ve toda la lesión. No tiene muchos pelos en los brazos, entonces diríamos que es un macho joven en base a lo que hemos visto. Ok, estos son los peores casos. En este caso ya es una electrocución de un secundario, o sea que se quedó pegado, con la mano pegada. Ya ni siquiera es quemadura, o sea, ya se quemó, ya le arrancó la carne, ya el animal se chupó, se arrancó todo, y estas quemaduras suelen llegar generalmente hasta el codo o hasta el hombro. Aquí pueden ver la cola, que no solo se quemó la cola, sino se despedazó también. O sea, la carga eléctrica fue algo fuertísimo. Acá estamos atendiendo, este es un macho también. Este sí logramos salvarlo. Tenía unas quemaduras en la mano, pero eran quemaduras leves. En este caso, lo que nos llamó la atención, como les decía, es la boca.
sea, para ser un macho joven, los dientes se ven súper desgastados, no tienen esmalte, las encías se veían bien, porque hace un tiempo, hace 2 años, estuvimos recibiendo muchos animales con deshidratación, pero en este caso, más que todo nos llamó la atención lo que eran las encías. Este es otro caso, la mona ya está fallecida y llega con el monito. Acá se puede ver que obviamente ella estaba dando de mamar todavía, tiene leche. Llega con el monito y lo que hacemos es rescatar el monito, mantener a la mona caliente un rato para evitarle el trauma mientras lo pasamos al peluche. Y estos monitos, por lo general, los vamos mandando al doctor Francisco. Creo que en el mes de diciembre o enero fue triste, pero prácticamente les mandamos como 8 o 9 monitos. Hubo un momento en que él me dijo, bueno, ya esto parece un kinder, ya tenemos una clase completa de bebés, todos víctimas de la electrocución. Todos eran bebés de las mismas edades, entonces ya el proyecto de ellos es prepararlos para llegar a reintroducirlos algún día, pero desde el momento que un mono de estos tiene un accidente y tiene contacto humano para que esté preparado para volver a la vida silvestre, se ocupan 2 a 3 años en cautiverio. Obviamente cada día el cautiverio se trata de ser menor para que se vayan acostumbrando a la vida libre. Este caso nos llamó la atención porque fue un mono que se electrocutó, cayó, pero la electrocución era mínima, era nada más en las manos. Pero al estar en el suelo lo agarraron los perros y aquí no entendíamos, perdón, se me pasó. Acá no entendíamos por qué tenía tanta dificultad respiratoria, entonces se nos ocurrió hacerle una radiografía y aquí se ve que tenía perforados los pulmones. O sea, uno de los colmillos entró por el espacio intercostal y él venía ya con colapso pulmonar. Lo íbamos a eutanasiar, pero ni siquiera nos dio tiempo, apenas terminamos el vendaje, falleció. Todos son heridas que, bueno, si tal vez no hubieran perforado el pulmón, en la mayoría hubiéramos logrado con antibiótico y desinfección lograr salvarlo, pero no se pudo. Este caso es, bueno, bastante triste porque pueden ver que el mono ya no tiene cola. O sea, la cola está totalmente quemada y sin embargo siguió viviendo así. La gente nos enviaba las fotos para ver si se podía hacer algo, pero bueno, hacer algo significa que hay que capturarlo, hay que lograr pegarle un dardo, estar en el lugar, coincidir la hora, el transporte, para realizar una amputación de cola. Este animal sigue andando en Tamarindo con la cola totalmente carbonizada por el tiempo que logre sobrevivir en esa condición. Esta es una fotografía de los puentes que hemos tratado de ir poniendo por todo lado. Como les digo, los que nos ayudan en ponerlos es Cope Guanacaste, por lo general, pero sí tenemos problemas con el mantenimiento de los puentes. Por eso le hemos pedido a la comunidad que nos estén informando donde vean puentes caídos o puentes que están torcidos o que no funcionan. Actualmente, el material que se está usando es el que ha tenido más aceptación por parte de los monos. Creo que se había cambiado, este es el tercer material que se usa y creo que el segundo no les había gustado y no lo estaban utilizando. Con este les ha ido relativamente bien. Acá es de más cerca, como se va viendo el cableado. Y bueno, también de parte de Cope Guanacaste se ha tratado que donde hay transformadores, ellos están tratando poco a poco de ir poniendo los aislantes, pero no en todos los casos se ha podido dar. Hay muchos casos en que los monos justamente se pegan en el transformador, no explotan, pero sí hacen como un cortocircuito, una llama. Ha habido casos en que se ha ido la luz. Obviamente ya cuando esto pasa, ellos tienen que llegar inmediatamente y se dan cuenta donde hay una faltante de luz. Entonces llegan a dar el mantenimiento.
Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o si gustan ver alguna fotografía nuevamente. Si querés, puedes dejar de compartir pantalla. Listo, doctor. Muchísimas gracias por esta información tan dura que nos presenta, pero también que nos muestra una realidad. Vamos a pasar al bloque de preguntas y comentarios. Por acá tengo un comentario de Liz Brenes. Dice, muchas gracias, doctor, por compartir esta problemática en forma tan clara y directa. Debe ser muy difícil para ustedes vivir semejante tragedia de manera cotidiana. Duele mucho conocer a fondo esta encrucijada. Es necesario que la opinión pública escuche esta charla. No sé si tenés alguna réplica o pasamos a algún otro comentario. O sea, digamos, desde el punto de vista de nosotros, como les decía, hace 13 años, en el 2007, Simona Trimarchi, yo y otras personas empezamos con Salvemonos. Obviamente, la idea era tener algún apoyo estatal, económico, para hacer esta labor que no nos toca a nosotros. Al día de hoy, digamos, la semana pasada tuvimos un caso en que nos decían que el SINAC tiene un 75% menos de presupuesto, que el MINAE no tenía presupuesto, que no tenían carros, pero no tenían gasolina para usarlos. Yo le preguntaba a los del SINAC y a los del MINAE y les decía, ustedes nos están diciendo en el 2021 que por COVID no hay presupuesto, pero ¿qué pasó del 2007 al 2020? Tampoco tuvieron presupuesto para esta problemática. Entonces, no le echemos la culpa al COVID. Ni el MINAE ni el SINAC realmente ha destinado fondos para esto. Nosotros pensamos que siendo Tamarindo el primer destino turístico de Costa Rica, en lo que es playas, es una vergüenza que aquí no haya un destino económico para lo que es vida silvestre. Debería de haber en todo el país, en un país que se vanagloria de ser un país ecológico, pero no lo hay. Actualmente nosotros Salvemonos desapareció y estamos creando otra fundación que se llama Halfway Home. Y es increíble, llevamos 1 año y medio trabajando y todavía no estamos inscritos para recibir donaciones internacionales porque no hemos recibido el apoyo del gobierno. O sea, no podemos recibir dinero del exterior que los extranjeros nos quieren dar de forma legal porque estamos esperando que nos den un visto bueno el SENASA y la municipalidad. Y en esto estamos trabajando, seguimos igual. Digamos, mi hospital trabaja de honor en todo lo que es atención de animales silvestres, porque de otra forma, pues nadie los atiende. Pero pienso yo, y el otro día les decía a la gente que tal vez sabe más de este caso, que a este punto deberíamos de demandar al Estado, porque no está dando los recursos para cumplir con las leyes que ellos mismos pusieron. Y dinero sí hay. Lo que no hay es voluntad de hacer que el dinero llegue donde debe llegar. Si bien esta zona de Guanacaste era una finca y se desarrolló y se convirtió, digamos, en un escazú en cuestión de 15 años, en un escazú playero, y no hubo de parte de la municipalidad un buen estudio ni protección de áreas de alamedas, ni protección de corredores biológicos, y nada más permitió que todo se vendiera y construyeran lo que les daba la gana, es una responsabilidad de ellos. Cae mucho la culpa sobre Copeguanacaste, pero yo pensaría que antes de ponerle la culpa, ya sea a Copeguanacaste o a Cabletica o a Telecable, la municipalidad debió dar los permisos y los dio. Da permisos el MINAE de que se haga la corta de árboles, pero no reforesta. Manda gente a cortar árboles, pero sin ofender, son muchas veces personal no calificado o peones de finca, y lo que hacen es nada más llegar y cortar árboles. No tienen ningún estudio de protección de la fauna, que son cursos que da gratis la Universidad Nacional y creo que también la UCR sobre podas de árboles,
Entonces vos llegás después de que se les ocurrió poner postes en 2 kilómetros y lo que queda es un desierto. Y ya tal vez Copeguanacaste había mandado gente correcta a talar, pero después llegan con otro permiso municipal y arrasan con todo. Entonces es muy difícil, pero yo pienso que aquí la responsabilidad más grande es MINAE y SINAC. Como les decía yo a los compañeros, ellos no tienen la culpa, ellos llegan a trabajar, no tienen recursos. Pero si vos estás trabajando para un jefe que no te da gasolina para hacer tu trabajo y se supone que tu jefe es el Estado, tenés todo el derecho de poner una queja pública, me imagino yo. Aparte que para estos muchachos del MINAE y del SINAC es algo deprimente vivir siempre recogiendo cuerpos de quemados o de atropellados o de animales moribundos y no poder hacer nada porque no hay recursos. Muchas gracias, Gilbert, por sus palabras. Por acá, vamos a ver, tenemos otras preguntas. Josué Rivera nos dice, en realidad, como dice el doctor, es una vergüenza ver cómo el gobierno local nos vende como un país verde y por otra parte nos brinda recursos para cuidar nuestro oro, flora y fauna. No brinda recursos, perdón, para cuidar nuestro oro, flora y fauna silvestre, que es lo mismo que el oro verde. Saludos, dice Francisco Sánchez. La problemática lastimosamente pasa por todo el país. Muy buen esfuerzo, gracias. De mi parte, yo considero que hay una responsabilidad de muchos actores. Si bien es cierto, el que tiene que responder principalmente es SINAC y MINAE, como por ser el ente que salvaguarda la vida silvestre, pero también a nivel de Estado hay una responsabilidad a nivel municipal y a nivel de electrificadoras. Las electrificadoras, si bien es cierto, han hecho un trabajo, lo han hecho por presión de ONGs o de la misma sociedad, y sí existe en todas estas instituciones una falta de sensibilidad sobre el tema y una falta de querer colocar los recursos en esta línea. Entonces yo sí responsabilizo a SINAC, a las electrificadoras, a la municipalidad y a veces en una poca medida, dependiendo del sitio del que estemos hablando, también a nosotros mismos como ciudadanos, porque no ejercemos esa presión fuerte para que las cosas realmente evolucionen en un buen sentido. Bueno, hay personas de personas y proyectos de proyectos y instituciones de instituciones, pero a nivel de Estado es algo que se debe de atender urgente. Entonces, ojalá que se logre en un futuro tener una presión y lograr cambiar la situación que se está viviendo. Agradecerle, doctor, porque este trabajo que ustedes han realizado durante todos estos años es un trabajo muy valioso. La primera atención que ustedes le dan a estos animales es vital para que algunos logren ese derecho de sobrevivir y tener su posibilidad de continuar viviendo. Entonces, muchísimas gracias por el contenido que nos presenta. Ronald, ¿tienes algo? Sí, bueno, primero que todo, agradecerle al doctor. Yo supuse que iba a ser una ponencia, que teníamos que haberle puesto unas cuantas X ahí para lo que íbamos a encontrarnos en su presentación, pero sin embargo, creo que ese mismo impacto que nos llevamos una y otra vez que vemos esas fotos, pues hace que también la gente pueda reaccionar, y creo que muchos de los que nos están viendo y van a seguir viendo, porque yo al menos me comprometo de que esta ponencia pues llegue a la mayor cantidad de personas para tratar de generar esa conciencia, y no solo la conciencia, sino también ese cambio que se requiere. O sea, si hicimos el esfuerzo en un San José para poder hacer electrificación subterránea, ¿cuál es el problema de poder hacer 300, 500 o 1 kilómetro en zonas de alta vulnerabilidad, ¿verdad? Donde ya están identificados de hace mucho tiempo
Y aquí incluyo todo el trabajo que ustedes han venido realizando, tanto Simona como usted, desde el inicio con esta organización, y doña Patricia, si no me equivoco, también estaba en esos momentos. Pero creo que es muy importante que un simposio como este pues siga también levantando la voz y cada vez más fuerte sobre esas responsabilidades que sí tiene que ver con las compañías electrificadoras, con la institucionalidad como el SINAC, el MINAE, SENASA, ICT, Ministerio de Salud, Municipalidad. Vea que hay un montón de instituciones responsables de lo que estamos viviendo en muchas de las regiones del país, porque esto, bueno, creo que Tamarindo lleva la batuta en cuanto a los casos, pero se repite en la zona Caribe, se repite en otras partes del Pacífico Central, en el Pacífico Sur, ¿verdad? Y creo que en la medida en que también vamos haciendo los procesos de urbanismo, pues vamos a seguir enfrentando con mucho más razón este tipo de problemáticas. Entonces, eh, creo que sí es importante el poder hacer llegar la posibilidad de que la gente pues conozca el trabajo que se hace y la irresponsabilidad institucional, porque yo sí creo que son miles de millones de dólares que ingresan antes de pandemia, como usted bien lo dijo, que los no se ven revertidos en los procesos de conservación, ¿verdad? Y tenemos, así como tenemos abandonadas nuestras áreas silvestres protegidas, tenemos también abandonada la vida silvestre y obviamente la parte forestal también eh, está en un abandono total. O sea, es un ministerio de ambiente que de ambiente no tiene absolutamente nada. Y creo que sí es importante que la comunidad científica, tanto nacional como extranjera, pues conozca bastante o de mejor manera esta situación a la que nos estamos enfrentando. Y creo que ya es hora y el simposio pues nos sirve como marco para poder alzar la voz con mayor fuerza y empezar a buscar a los responsables de esta masacre, como le he llamado yo en algunos momentos en Facebook, pidiendo a las autoridades estos casos. Entonces, con el mejor deseo de que nos permita tener toda la información necesaria a partir de esta ponencia para poder pues contribuir con ustedes y lograr realmente una conservación más civilizada, que creo que no es imposible en las áreas, como ya lo he dicho, cuando son no más de unos 2 o 3 kilómetros que podrían ser el, eh, el cableado subterráneo y que esto de una u otra manera pues venga a beneficiar no solo a las especies de primates, sino a muchas otras que requieren precisamente de estos procesos de traslado para efectos de su cotidianidad. Agradecerle de todas formas, tanto a usted, don Gilbert, como a Simona y a doña Patricia en el momento que han destinado no solo su tiempo, los recursos y todo el esfuerzo y conocimiento para poder pues salvar la vida de los primates y muchas otras especies, y creo que esto pues también debe servir de ejemplo para muchos otros profesionales que de una u otra manera se van incorporando a los procesos de conservación de nuestro país. De verdad, de mi parte, pues agradecerles a todos ustedes por ese trabajo que están realizando. Muchas gracias. Gracias, Ronald, por su intervención. Por acá tenemos un comentario de Gabriela Jones. Gracias al doctor Cavallini y a Salvémonos por su compromiso y excelente trabajo. Debemos apoyarlos y salvaguardar nuestros monos. Muchas gracias, Gabriela. No sé si algún otro tiene alguna pregunta, comentario, puede habilitar su micrófono y hacer la intervención.
Vamos entonces a dar por finalizada esta ponencia. Si algún otro quisiera comentar o preguntar, tenemos 10 minutos más, si no, entonces estaríamos finalizando. Yo quisiera preguntarle, Gilbert, usted mencionó en la charla que no han atendido monitos electrocutados, digamos, de los bebés o de las crías. Sin embargo, yo he escuchado, tal vez seguro en los centros de Nosara, debe ser que sí se da mucho que estas crías, después de algunos días, sí presentan algunas afectaciones. Tal vez que en el momento no se ven, pero que después salen, al igual que otros individuos que también en el momento no se les nota afectación, pero que con el tiempo va surgiendo la quemadura de dentro hacia afuera. ¿Qué opina usted sobre esto? Sí, de hecho estuvimos hablando con el doctor Francisco y nos dijo que incluso generalmente desde el momento en que se electrocutan y se ven aparentemente bien, hasta 6 meses después, ellos han tenido casos en que se rehabilitaron y fallecen, y a la necropsia tienen focos de necrosis por quemaduras internas. Y no me equivoco, nos había dicho que habían visto casos en que habían hasta riñones, digamos, cocinados, a pesar de que el animal duró 2, 3, 4, 5 meses, y sí habían daños internos. No estoy seguro si era en bebés también, pero en los adultos que se mandan a rehabilitar, eso nos dijo que en la mayoría de los casos generalmente terminan falleciendo 3 o 4 meses después. En bebés, a lo que quiero decir es que no hemos recibido bebés quemados externamente. Internamente, Okay, me imagino que sí les pasó algo de la descarga eléctrica de la mamá. ok, perfecto. Entonces hacer ahí como la salvedad. Bueno, entonces si nadie tiene más por el momento, agradecerle a los que se conectaron y bueno, esto es un tema que deberíamos de llevar cada uno de nosotros, interiorizar y lograr resolver una problemática. ¿Ves? Aquí el doctor está poniendo, sí, doctor, infantes y juveniles, afecciones en pulmones, corazón e intestinos, creo que puso. Tal vez si el doctor quiere intervenir, puede habilitar micrófono y cámara. Si no, entonces... Buenas noches, ¿cómo están? Adelante. Sí, como dice el doc, exactamente como lo menciona, sí, infantes y juveniles, sí, lastimosamente sí hemos encontrado afecciones desde individuos que entran y mueren al día siguiente hasta meses después, y después de extensos exámenes de sangre uno ve donde empiezan insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, o ya hasta en debido caso han habido muertes súbitas que ya después a la necropsia hemos encontrado eh, endocardiosis y endocarditis bastante severas, y ya son cosas ya muy crónicas, y como te digo, a veces han sido en animales que se ven normales, y como te digo, yo tuve uno que fue así una muerte súbita y a la necropsia resultó que había una afección en el corazón que no se había notado, ni el paciente había presentado ningún síntoma de insuficiencia cardíaca. Pero sí, como lo nombra el doctor, sí, hay situaciones que a veces uno piensa que las quemaduras se curaron y ese era el menor de los problemas, lastimosamente. Muchas gracias, doctor Francisco, por su intervención. Y bueno, agradecerle al doctor Gilbert Cavallini por este tema que nos presenta y también todo el contenido, su tiempo. Muchísimas gracias por ser parte de este tercer simposio de primates de Costa Rica. Contarles que esta y las otras ponencias van a estar disponibles en el canal de YouTube de la Maestría en Desarrollo Sostenible, e invitarlos a el tercer bloque de este simposio que va a iniciar mañana a las 9 de la mañana con la ingeniera Samantha Valera. Ella es ingeniera zootecnista y estudiante de la maestría de Escuela de Ciencias y Tecnología de la Universidad Évora, Portugal. Ella va a tocar el tema sobre tiempo de tránsito y retención de 4 dietas en el tracto gastrointestinal del mono nocturno Aotus nansimae,
en cautiverio. Entonces quedan todos invitados para seguir participando de este tercer simposio de primates de Costa Rica. Muchísimas gracias a los que asistieron a esta ponencia.